Ok, amores, ahora vamos a ver un poco de ejercicios de un polígono. Según, ya como les dije, sus ángulos, ¿verdad? Que lo que estamos viendo, ángulos y diagonales. Más o menos son ejercicios, ¿verdad? Para ese tema. Dice aquí, la suma de los ángulos internos de un octágono. ¿Qué tengo que saber yo bien? ¿Qué significa esta palabra? Octágono, ¿verdad? Octa, 8, oco, 8. Está hablando de una figura de 8 lados. Entonces, n significa lados. Me dice la suma de los ángulos internos. Pero recordemos que la fórmula es 180 n menos 2. ¿Verdad? Esa es la suma de los ángulos internos. Entonces, yo me voy a la calculadora y yo pongo 180 menos, ¿verdad? 180, paréntesis, n es 8. 8 menos 2. En ese caso me dice que la suma de los ángulos internos de un octágono es de 1080. Entonces, en este caso, si usted ve, es de 1080 grados. Luego aquí, un ángulo interior de un dodecágono. ¿A qué le suena dode? A 12, ¿verdad? Una figura de 12 lados. Me dice el ángulo interior o el ángulo interno, ¿verdad? Ángulo interior o ángulo interno. Me dice que la fórmula, si usted ve, es igual a la de la suma de los ángulos internos, pero con una n abajo. Esa es la diferencia. Entonces yo me voy a la calculadora, ¿verdad? Pongo fracción, pongo 180, paréntesis, dode, ya sabemos que es 12, 12 menos 2 entre 12. Es decir, que me da 150. Y aquí tenemos la respuesta. Ahora aquí me dice esta. ¿Cuál es el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un pentágono? Las diagonales desde un vértice, ¿verdad? Nos dice que la fórmula de las diagonales es n menos 3, desde un vértice. Es n menos 3. Pentágono, pentágono me está hablando de 5 lados. Entonces, muy fácil. Me voy, pongo 5 menos 3, 2. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? 2. ¿Ok? Ahora aquí, ¿cuál es el número de diagonales que se puede trazar desde un vértice, pero ahora de un octágono? Octa, acordémonos, de 8, ¿verdad? Entonces yo digo, a 8 le quito 3, me da 5. ¿Ok? Ahora me dice el valor de un ángulo exterior de un decágono, acuérdense, 10. Pero me preguntan por un ángulo exterior, un ángulo externo, ¿verdad? Entonces la fórmula me dice que es 360 entre n. Entonces yo digo 360 entre 10 me da 36. La que sigue me dice el número total de diagonales, total, ya aquí palabra y fue clave, total, de diagonales de un hexágono, hexa. La palabra hexa significa 6. Entonces, el total de las diagonales me dice que la fórmula es n menos 3 entre 2. Entonces, yo me voy a mi calculadora, pongo fracción. Entonces, me dice que era de un hexágono, ¿verdad? Entonces, yo digo 6, pongo paréntesis, 6 menos 3. 6 menos 3, cierro, bajo el cursor y pongo un 2. Entonces me dice que mi total de diagonales
sería 9. Entonces yo pongo aquí 9. ¿Ok? Veamos aquí, en este caso me dice un polígono de 10 lados. Ya me está hablando de un decágono. Dice la medida de un ángulo externo. ¿Verdad? Me están hablando igual de un ángulo externo. Entonces recordemos que el ángulo externo, que es el mismo el ángulo central, entonces yo tomo 360 menos 10, dividido entre 10. 360 dividido entre 10. Ya sabemos que este caso me va a dar 36. Un ángulo interno de un polígono, de 15 lados, ¿verdad? De un pentadecágono. Estamos hablando de 15 lados. Un ángulo interno de un polígono.